Hola, mis queridos hermanos, que el amor de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, siempre esté con ustedes y que sus misericordias sean renovadas a diario. Vamos a leer el libro de Efesios, capítulo 6, del 10 al 12. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos que luchar contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, está firme. Está pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que vemos que en las epístolas empleada la palabra guerra y milicia para describir el conflicto entre la carne y la mente y entre la carne y el espíritu recreado. Entonces, ¿qué tiene la Biblia que decir acerca de luchas? ¿Qué enseña el Nuevo Testamento? Que los creyentes deben luchar contra el demonio. El luchar contra el demonio denota un esfuerzo arduo, ¿no es así? De acuerdo con estas escrituras, si luchamos contra el diablo, si tenemos que lidiar con el diablo en nuestra vida, pero lea este versículo en contexto con el resto de la palabra de Dios, que Jesús derrotó a Satanás por nosotros y nos redimió de su dominio. La palabra bíblica para lucha significa guerra, no, ciertamente no. Existe una diferencia grande entre luchar y hacer la guerra. Si alguna vez has observado un encuentro de lucha, sabrás que existe una vasta diferencia entre luchar y el pelear una guerra. Uno de los significados de la palabra luchar en el diccionario expositivo de la palabra es influenciar. Si dejamos, el enemigo vendrá y tratará de influenciarnos y sacarnos de nuestra fe a la duda y a la incredulidad con respecto a la palabra, de forma de que pueda derrotarnos. Pero si sostenemos nuestro terreno de fe, no podrá influenciarnos lejos de la palabra, por lo cual la lucha que hacemos no es con el diablo, sino que en ocasiones es una pelea para mantener firme nuestra fe en la palabra de Dios. Como verán, el término lucha en Efesios 6:12 se usa en sentido figurado, así como la palabra correr se usa en sentido figurado en Hebreos 12:1, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La Biblia no completa la palabra lucha para decirle a los creyentes que se involucren en un fuerte combate espiritual para luchar contra el diablo en oración. No, la Biblia está tratando de mostrarle a los creyentes que nuestra posición en la vida viene del mundo espiritual y que no debemos pelear contra la carne y sangre, sino que debemos tomar nuestra posición sobre la palabra de Dios y hacer valer nuestra victoria en contra del enemigo derrotado. Podemos aceptar la victoria que Jesucristo ya obtuvo por nosotros y hacer valer la derrota de Satanás en cada situación, o podemos pelear la pelea de la fe. Dios no quiere que perdamos, pero el fracasar en creer en su palabra, quiénes somos en Cristo y qué es lo que ya poseemos en Él, y el fracasar al ejercer nuestra autoridad en Cristo en contra del diablo, podemos permitirle a Satanás que obtenga ventaja de las situaciones. Así que no lee el contexto completo de este pasaje en Efesios 6 y se enfocará únicamente en el versículo 12. Puede confundirse y ser derrotado porque pensará: estoy en eso, debo luchar contra todos esos principados, potestades y fuerzas de maldad con el fin de intentar derrotarlo. Pero cada vez
vez que enfatice una parte de las escrituras y la saquemos del contexto, es muy fácil hacer que signifique algo que no está diciendo. Y si enfatizamos un versículo exclusivamente extrayéndolo de la escritura, no poseemos en realidad todo el consejo de Dios sobre el tema. Lo que debemos hacer es enderezar nuestros pensamientos y empezar a creer en las líneas con todo el consejo de la palabra de Dios. Por ejemplo, solo leyendo el versículo 12 se puede ver cómo las personas se pueden ver abrumadas pensando que tienen que luchar y vencer espíritus malignos. Esta es la razón por la cual se torna diablo consciente, y en lugar de descansar en la obra consumada de la cruz, traten de luchar contra un enemigo que han olvidado que está derrotado. Esto le da al diablo acceso para celebrar un gran carnaval en sus mentes, cuerpo y vida, porque no están creyendo lo que dice la palabra que Jesús ya hizo por ellos. Al sobreenfatizar solo este versículo en lugar de consejo completo de Dios, las personas hacen énfasis no en lo que Cristo ya hizo por los creyentes, sino en lo que el cristiano debe aún hacer con el fin de tomar la victoria sobre el diablo. Esto no es bíblico, ya que todo creyente participa presentemente en la victoria de Jesús sobre el diablo. Debemos mantener constantemente en la mente de todo el consejo de Dios, a pesar de que Efesios 6:12 dice que si luchamos contra principados y potestades, la Biblia dice en otro versículo que estamos en una batalla de un enemigo que ya ha sido derrotado. Lea Efesios 6:12, pero en lugar de acampar allí, tratando de construir una doctrina de ese solo versículo, siempre haciendo la guerra contra el diablo, mire todo el consejo de Dios con respecto a este tema. Por ejemplo, Efesios 6:12, luchemos contra principados, potestades, gobernantes, y lea este versículo en Colosenses 2:15, despojaos a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Luego mire Lucas 10:19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Si ciertamente estamos en una batalla, pero es contra principados y potestades que Jesús ya derrotó en su muerte, sepultura y resurrección. Note también en Lucas 10 que Jesús amonestó a los discípulos por no regocijarse en su autoridad sobre el diablo, sino en su relación con Dios y el hecho de que sus nombres estuvieran escritos en el libro de la vida. Así que nuestro enfoque no debe estar en una batalla contra un enemigo derrotado, sino en una relación más profunda con un poderoso y amoroso Dios. Algunas personas defienden la posición de que el cuerpo de Cristo debe pelear contra demonios, pero ¿por qué tendríamos que pelear contra un enemigo que ya ha sido destronado de su lugar de autoridad? Sin embargo, algunos individuos están asistiendo a la iglesia vestidos con atuendos de guerra y en lugar de adorar a Dios, pasan todo un tiempo gritando, dando alaridos y tratando de batallar en contra de diablos en oración. Emplean escrituras como 2 de Timoteo 2:3-4 para justificar esta práctica. Tú pues militas penalidades como buen soldado de Jesucristo, y ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. De hecho, tanto 2 de Timoteo 2, capítulo 2:3-4, como Efesios 6:12, Pablo está hablando simbólicamente, está usando la palabra soldado, milita y lucha en sentido figurado. Está usando una ilustración del ejército romano de aquellos días para que las personas pudieran relacionarse con lo que estaban diciendo. Empleó conceptos que las personas de esos días pudieran comprender. Podemos ver esto cuando leemos este pasaje en el contexto en el cual fue escrito. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también
El que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primeramente. Segunda de Timoteo 2, 3, 6. En estos versículos Pablo emplea términos militares, atléticos y agrícolas para ilustrar varios aspectos del ministerio. Hace uso de la palabra soldado, los versículos 3 y 4, para representar la disciplina, la dureza y la dedicación que se quiere para llevar a cabo el llamado de Dios. La expresión como atleta en el versículo 5 se refiere a ganar en primer lugar un evento atlético, y la palabra labrador hace referencia a un granjero segando una cosecha. Así que, basados en estas circunstancias fuera de contexto, si se supone que debemos ser una iglesia militante para poder pelear contra el diablo, entonces basado en 2 de Timoteo 2, 3, 6, también deberíamos ser una iglesia atlética y agrícola y asistir a la iglesia vestido como granjero. Puede ver lo ridículo que es esto. No deberíamos establecer prácticas exteriores basadas en un versículo que se emplearon como ilustraciones. Estos versículos tenían como propósito únicamente el ilustrar diferentes aspectos de la vida y el ministerio del cristiano. Algunos individuos están asistiendo a la iglesia o grupos de oraciones para hacer guerra contra el diablo. Debemos mantener nuestro terreno en la victoria de Cristo, haciendo valer la verdad de la palabra de Dios, porque Satanás fue completamente destronado en la cruz del Calvario. De la misma forma, el estar constante y conscientemente haciendo la guerra contra el diablo no podría ser bíblico, ya que niega la victoria de Jesús sobre Satanás en el Calvario. Debido a su victoria, los creyentes ahora solo necesitan tomar su lugar de autoridad en las obras consumadas de la cruz y apropiarse mediante la fe de lo que Jesús hizo por ellos. Que la bendición del Todopoderoso esté siempre contigo y que esto te enseñe a ver que en Cristo nosotros somos victoriosos, y te enseñe también a tomar y apropiarte de la victoria de Cristo en tu vida, y que Dios aumente cada día más tu fe. Amén.